El mundo como lo conocemos ya ha cambiado. El mundo vive una reconfiguración en sus relaciones internacionales. Vemos al presidente Trump y como elemento central el juego de, entre comillas, castigar a los países con aranceles. El país que más se ha beneficiado del neoliberalismo y las economías abiertas ahora redefine una política interior hacia el proteccionismo. Este es solamente uno de los temas que vamos a hablar con Juan Luis Manfredi, catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha y habitual en los cursos de la Escuela Diplomática de España, donde ofrece periodismo, relaciones internacionales, diplomacia. Bienvenido, Juan Luis. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Te quisiera preguntar, gracias. De entrada te quería preguntar eso, si tú ves que se están produciendo cambios sustanciales en esta reconfiguración, en estas relaciones. Pues mira, yo creo que has acertado en el planteamiento, ¿no? Porque nos gusta pensar esto de el mundo va a cambiar, la generación de mis hijos verá, y en realidad esto sucede al contrario. El mundo ya ha cambiado, lo que pasa es que algunos no queremos aceptarlo o no queremos verlo o simplemente estamos deseando recomponer y reconfigurar las piezas porque el orden anterior nos iba fenomenal. Nos parecía que era un modelo justo y un modelo concreto al que podemos volver, ¿no? Ese es el error principal que yo veo cuando veo los análisis sobre política internacional, ¿no? Esto es, bueno, Trump es una moda pasajera y luego ya vamos a volver a unas relaciones transatlánticas estupendas. Bueno, pues en México no sé qué, en España no sé cuánto, Milei en Argentina, pero en realidad vamos a ir todos hacia este ordoliberalismo con sindicatos, con empleos estables, con todo este tipo de cosas que parecía que funcionaban desde el año 45 hasta ahora. La verdad es que el sistema ya se ha roto y lo que hace Trump es acelerar y profundizar en tres brechas principales, que son las que yo suelo utilizar en mis clases, que son las brechas de la desglobalización, la desregulación y, en conclusión, el desorden. Lo que tenemos ahora, si me lo permites, es un completo desorden donde no sabemos quién manda, no sabemos quiénes son nuestros aliados, no sabemos cuáles son los valores que estamos defendiendo en según qué parte del mundo, ¿verdad? Porque tenemos muy claro lo que pasa en Ucrania, pero a veces no nos gusta lo que pasa en Gaza y no podemos decirlo porque ofende a su vez a terceros. Olvidamos un montón de conflictos que suceden por todo el planeta o no queremos mencionar cómo están las minorías vulnerables en China o en algunos otros continentes. Y esto es lo que nos pasa, que no sabemos muy bien en este orden, bueno, pues quiénes son los nuestros o como decía el poeta, si yo soy de los míos. Nacho. Sí, perdón. Newsweek publicó en su edición de este mes una portada que fue, digamos, por lo menos polémica. Plantea ya el mapa de un nuevo orden tripolar y coloca muy bien las influencias o las esferas de influencia de Estados Unidos, de Rusia y de China. Ahora bien, eso está dominando ya el imaginario de varios geopolíticos. Pero, pues, me gustaría saber cuál es la lectura que tú haces sobre este nuevo orden en el que ya estamos inmersos. Es decir, ¿cómo puede vislumbrarse esto a 5 o 10 años? Porque también está el factor de la India, ¿no? Por ahí vas muy bien. Mira, tenemos efectivamente un lenguaje nuevo, si lo quieres llamar una narrativa de poder, que utiliza con una soltura extraordinaria esta idea de zonas de influencia, de una soberanía demediada, de países dependientes o de países que no pueden decidir realmente cuál es su futuro, sino que tienen que atarse a uno de estos tres grandes actores, ¿no? Está claro que Trump acelera una tendencia porque Estados Unidos en muchas cosas, ya lo sabéis bien vosotros dos, es un país muy paradójico, es un país imperialista, pero al mismo tiempo aislacionista. ¿Y esto cómo se hace a la vez? Yo no lo sé. Pero Trump, si nos fijamos en su política exterior, lo que quiere es
volver hacia casa, devolver hacia Ohio todas las factorías perdidas, reindustrializar la economía y cerrar fronteras, ¿no? El inmigrante como el enemigo. Pero al mismo tiempo nos está hablando de conquistar Groenlandia, de ocupar Panamá, de reordenar alguna de las islas del Pacífico, es decir, las dos cosas a la vez y no son compatibles. China, en cambio, lo tiene bastante más claro. Ellos quieren, por su estilo político y diplomático, que no haya ningún tipo de influencia o injerencia extranjera en el Asia-Pacífico. Fijaros que nosotros le llamamos el Indo-Pacífico, cosa que jamás aparecería en la literatura china, porque ellos hablan de Asia-Pacífico con toda la naturalidad y como una zona donde se extiende su poder. Por eso Taiwán es tan importante, porque Taiwán es dos cosas. Uno, una isla en mitad de la salida natural de China hacia el mar y dos, cabeza de puente para cualquier operación que Estados Unidos quisiera hacer en aquella zona, ¿no? En tercer lugar aparece Rusia. Rusia no quiere volver al imperio de los zares, no es esto lo que tiene Putin en la cabeza, pero lo que sí tiene es un deseo de volver a tener voz, capacidad y fuerza en el escenario internacional. No se trata de reconstruir las fronteras de la URSS y de 1989, pero sí se trata de poner bloques de tal manera que Europa y la OTAN no tengan acceso directo hacia la meseta, hacia la estepa, perdón, rusa, ¿no? Esos serían los tres escenarios, pero mencionabas muy bien. ¿Y qué pasa con la India? La India tiene 1.000 millones de habitantes, es una democracia con todos sus problemas, pero es una democracia. Tiene que aportar algún tipo de solución para un desarrollo entre una India tecnológica, democrática, abierta, globalizada, y una India rural y pobre. ¿Cómo se hace esto en un país de 1.000 millones? Pues no hay una gran solución. Y luego no olvidemos mencionar a todo el hemisferio, ¿no? Toda América Latina, Iberoamérica, Latinoamérica, ya sabemos todos que cada una de estas palabras significa una cosa distinta. Es muy interesante las cosas que leo en Chile, en Brasil, en Colombia, en Argentina, este deseo de no caer en la trampa de un mundo bipolar, no multipolar, bipolar, que obligue a tomar partido por China o por Estados Unidos. Lo que yo leo en las cancillerías de estos países es, bueno, en este mundo nuevo que ya ha nacido, a lo que yo aspiro es a tener mi pasaporte que me permita viajar a Europa, mi tecnología para comprar los últimos modelos de Apple, pero también quiero tener mi comercio exterior hacia China, que es el gran comprador. Ese es un cambio muy importante, donde aprendimos en la Guerra Fría que había que tener un aliado y solo uno. Hoy a lo mejor podemos tener aliados de distinto tipo, según para qué cosas. También, ahorita que mencionabas a estos actores, hay un rasgo que al menos se percibe, sí, quizás no en todos los casos o no en todos los países, pero estamos hablando de liderazgos así como desmesurados. Hablas de Trump, hablas de Putin, hablas de líder chino, pero son en realidad liderazgos como aplastantes que parece que dominan incluso la propia diplomacia, ¿no? No sé si tú lo ves así, Juan Luis, que se están imponiendo más este esquema de liderazgos muy, muy pesados, Sí. que ocupan todo. Yo como español y como europeo, lo propio que he leído siempre es, bueno, esto pasa en esos países, ya sabes, ¿no? Esos países donde la democracia no funciona, los partidos no están bien, la libertad de expresión no sé qué. Bueno, la realidad de lo que nos damos de bruces el mundo ya ha cambiado, es que los ejemplos que me vienen a la cabeza empiezan en Washington, pero siguen por Londres, siguen con un Macron hiperactivo, siguen con un presidente del gobierno en España, Pedro Sánchez, también muy propio de este carácter. Uno tras otro, todos están en este nivel, incluyendo, por supuesto, a Bukele, a Javier Milei, a Noboa. Todos están en lo que yo denomino el hiperliderazgo. El hiperliderazgo es el aplastamiento del partido. El partido no existe, es un instrumento al servicio de la causa. Unos presidentes que ocupan todo el espacio de la Cancillería, con lo cual dificultan muchísimo el trabajo de los
de los asesores o de los diplomáticos o de cualquier actor que tenga algún tipo de presencia en relaciones internacionales, a mi cabeza viene ahora que en las llamadas de Putin con Trump, Marco Rubio no aparece ni de lejos, no aparece ni en la conversación, ni en los comunicados, ni en la participación, no aparece en ningún sitio, ¿no? Y en tercer lugar, son hiperlíderes porque están empoderados de un teléfono móvil y tuitean, si es que todavía se puede utilizar ese verbo, a diestro y siniestro, sin intermediarios, sin prensa, sin ningún tipo de control acerca de sus mensajes. Por eso ese hiperlíder funciona también en una sociedad conectada a las redes sociales, en una sociedad que vive bajo este fenómeno que llamamos las políticas de la impaciencia, ¿no? O sea, necesito un tuit y luego otro tuit más agresivo y el otro le contesta con un meme, y son cosas donde los ciudadanos estamos observando sin saber muy bien dónde está el debate público, dónde están las razones para incrementar el gasto en defensa o para cambiar las políticas migratorias o para decidir cualquier tipo de asunto de política pública relevante en nuestros países. Ahora, de manera paralela, digo, no podemos eludir la creciente preocupación por el cambio climático. Eso está llevando una competencia también por recursos naturales, incluida la guerra tecnológica, y la implementación de ciertas políticas energéticas. Pero ¿cómo influyen estos desafíos ambientales con las tensiones geopolíticas existentes? ¿Cuáles podrían ser los puntos críticos del conflicto en un marco de cooperación en el futuro, si es que esto es predecible? Pues mira, para mí la primera preocupación de esta tesis mía de la desglobalización es el creciente desinterés por lo que llamamos los bienes públicos globales. Ningún líder tradicional, en mi cabeza aparece Estados Unidos, se ocupa hoy de defender cuestiones como el deshielo de los polos, la protección de las minorías, la defensa de la libertad de expresión, el avance de los derechos de las mujeres y, por supuesto, el cambio climático. Nadie está en esta conversación de bienes públicos globales porque lo que estamos es en una suerte de nacional conservadurismo o algo parecido, de cierre de fronteras, donde yo me ocupo de lo mío y lo global pues no es asunto mío. Lo que sucede es que el cambio climático no se puede entender si no estamos vinculando otras dos dimensiones, ¿no? Por un lado la tecnología, por otro lado la energía. Para mí, la clave de los intereses arriba en Groenlandia y al sur en la Patagonia, en los intereses de los grandes oligarcas o los tecnobros que rodean a Trump, tiene que ver con la energía, tiene que ver con el acceso a agua, tiene que ver con el acceso a sitios donde hace frío, aunque parezca una obviedad. Pero si uno quiere extender su economía de cloud computing, de data centers, de inteligencia artificial, necesita acceso directo a este tipo de recursos naturales que son escasos. Y como son escasos, la economía es, como decía aquel, la ciencia de los casos. Pues evidentemente tenemos que ocupar esos territorios, cortar los nodos o los puntos de conexión para controlar los puertos, las infraestructuras y todo más. Y eso continúa con otra parte final que sería qué sucede con la energía y qué sucede con los minerales críticos o raros, tiene distintos nombres según lo vayamos viendo, ¿no? El acceso a ese tipo de nuevas fuentes de energía, básicamente, bueno, pues a Estados Unidos le ha ido bien la guerra de Ucrania o la guerra en Ucrania porque ha conseguido multiplicar sus exportaciones de gas licuado y porque ha conseguido en la práctica la total independencia energética, ¿no? Bueno, pues esto genera un escenario donde no hay mucho interés en ocuparse por el cambio climático porque no hay líderes. La energía, pues a Estados Unidos de momento le está yendo bien, con lo cual no va a avanzar en otros recursos. Europa sigue siendo extraordinariamente dependiente, por tanto pagará el precio que tenga que pagar a Qatar, a Rusia o a quien quiera que nos venda el petróleo. Y la tecnología avanza a una velocidad que no sabemos cuál es, ¿no? Te planteo dos preguntas. Uno, ¿qué va a pasar con el fracking? Si va a ser capaz de sustituir la demanda de la energía, que recordemos, el fracking, como las renovables, no es que no se puedan utilizar, es que no sabemos muy bien si son sostenibles en el tiempo, si me van a aguantar la demanda
de una ciudad como Ciudad de México o como un país como España con 40 millones de consumidores poniendo el aire acondicionado porque hace muchísimo calor en junio, julio y agosto. Por tanto, yo veo vinculado completamente toda pregunta sobre cambio climático lleva pareja de forma inexorable una conversación sobre energía y sobre tecnología. Sí, como lo planteas bien, todo esto se supedita, ¿no? A esta choque de intereses. Y mencionabas precisamente al Ártico, y es lo que yo te quería preguntar, porque yo creo que ahí se traslada en buena medida el conflicto que viene o que ya está, pues, ¿no? Y yo te quería preguntar si, digo, Trump tiene un periodo de gobierno específico, pero digamos, para hacerse de Groenlandia eventualmente, no sé tú cuál es el escenario que tú ves, sobre todo porque está ahí la extracción de lo que llamamos las tierras raras, o tema de traslado de inteligencia artificial, pero sobre todo, creo yo que es un punto importante, es el control de las rutas marítimas, ¿no? Creo que esa es la parte, una de las partes torales, ¿no? El control del Ártico geoestratégico a través de las rutas, ¿no? No, Sí. no sé tú cómo lo ves, qué tan factible pronto o cómo sería. Para mí el Ártico es uno de los grandes temas del momento, a pesar de que pasa un poco debajo del radar, porque es un poco complicado y no se ve muy bien, pero es un si lo quieres llamar así, un escenario donde podemos ver 4 o 5 grandes problemas contemporáneos que reflejan muy bien todo lo que llamamos geopolítica. Y voy a empezar por ahí. La geopolítica es la proyección del poder con carácter geográfico, ¿no? Geografía política, geografía física, geografía económica, geografía que tiene que ver con fronteras naturales, accidentes geográficos, mares, montañas, pero también con la opinión pública o con la política, ¿no? Con la articulación de medidas. Por eso, cuando hablamos de una geopolítica del Ártico, yo pienso que hay que pensar o hay que indicar 4 factores de análisis, ¿no? El primero sería, mencionabas muy bien, el acceso a recursos. No sabemos muy bien lo que hay ni en qué cantidad, pero queremos explorar. Queremos drill, baby drill, como diría Donald Trump, que es meter hacia abajo para ver qué tipo de minerales, en qué calidad, cuánta cantidad, cómo funcionan, si son baratos, si son caros, etcétera, ¿no? En segundo lugar, tiene que ver con las infraestructuras que hemos mencionado de tecnología. Si yo puedo ubicar el data center en un sitio donde tengo agua y donde tengo frío, tendré una ventaja competitiva espectacular. En tercer lugar está la cuestión militar. El acceso a Groenlandia por el norte nos permite una conexión muy cerca en términos de kilómetros con otros enemigos o con otros aliados y cambia de manera sistemática las políticas de defensa de Estados Unidos y por extensión de todo el hemisferio. Y en cuarto y último lugar, mencionabas muy bien las rutas comerciales. Es que de repente el mundo por arriba se puede llegar muy rápido y es más corto y según algunas informaciones que leo, pues China, que se autodenomina un país ártico, vayan ustedes al mapa ahora dentro de un rato y comprueben lo que esto significa, pues este país ártico tiene calculado que si en vez de ir por abajo y por el canal de Suez va por arriba, ganaría entre 15 y 18 días. Pues poner el producto en el mercado con 20 días de ventaja supone menos coste energético, mejor precio para el consumidor, más acceso a mercados sin rivales y sin zonas conflictivas. Por eso yo creo que el Ártico es el mejor, no sé si llamarlo, microteatro de las contradicciones de la globalización contemporánea. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, Juan Luis, cuando se habla de Europa en este escenario que estamos viviendo, se habla de pérdida de influencia, de tensiones internas, de fragmentación, dependencia estratégica, aumento de la competencia, un aumento desfavorable, negativo de la competencia económica, pero en realidad, ¿hacia dónde se está encaminando la Unión y qué es lo que estás pudiendo leer en este aparente desconcierto o desconcierto, según quien vierta una opinión sobre ello, que se ha mostrado estos 3 meses?
Pues mira, Europa tiene una característica que nos sirve para hablar de muchos temas del momento. El primero es que está compuesto por países democráticos. Y fíjate, algunos de estos países democráticos no están funcionando bien. No voy a mencionar ninguno para no sacar a ninguno de la lista o subrayar uno más que otro, pero cuando hablo de que la democracia tiene problemas, significa que no está resolviendo bien los problemas que la opinión pública considera relevantes, bien sea el acceso a la vivienda, bien sea el tema de las pensiones, bien sea la cuestión migratoria. El 44% de los alemanes considera que las políticas migratorias son un problema. Bueno, pues sea verdad o sea mentira, la opinión pública tiene esto en la cabeza, ¿no? Bueno, las democracias no funcionan muy bien o no funcionan tan bien como hace 20 años y eso nos desconcierta. Nos desconcierta porque en realidad Europa no ha podido construir un proyecto político desde hace más de 20 años. Yo diría que desde Jacques Delors. ¿Por qué? Porque Europa vive en estado de crisis permanente. Estamos hablando de la invasión de Crimea en 2014, estamos hablando de la crisis de los refugiados en 2015, estamos hablando del Brexit en 2016, estamos hablando del primer Trump que ya dio una patada en la mesa en el año 17, estamos hablando del COVID en el año 19, estamos hablando de la crisis del euro en 2008, estamos hablando de la crisis de Ucrania en el año 2022. A mí me han salido 6 crisis, seguro que hay alguna más. Pues esto nos impide pensar a largo plazo y poner sobre la mesa que tenemos que dar respuesta, uno, ¿a qué entendemos por seguridad? Seguridad es depender de la OTAN, lo vamos a hacer a través de la OTAN o lo vamos a hacer de otra manera. Aquí hay dos Europas. La Europa, si me quieres llamar así, la Europa polaca tiene muy claro que no hay seguridad si no frenamos a Rusia. Pero la Europa meridional, donde estoy yo, donde está Italia, donde está Grecia, lo que te dice, bueno, si no miramos al Sahel y el cambio climático y las migraciones, pues seguirán subiendo porque huyen del hambre. No los va a parar nadie. Entonces, pensemos la seguridad con esta otra dimensión. Luego hay un tema europeo que tiene que ver con el poder y las capacidades. Las encuestas de opinión pública europeas te dicen que los europeos no somos belicosos y como no lo somos, los líderes políticos no quieren invertir en seguridad porque no es rentable en términos políticos, quiero decir. Y por eso, en este escenario de posguerra fría, pues es muy difícil convencer a un país como España, que solo invierte el 1,28 de su PIB en defensa, que tenemos que llegar al 2, al 3, al 4, al 5%, pues esto es prácticamente imposible que se haga, ¿no? O todo el Zeitenwende que nos decían los alemanes que van a hacer en 3 años, pues resulta que, bueno, pues que han pasado 3 años, han cambiado de canciller y que todavía seguimos esperando, ¿no? Y si me permites una tercera vía, un tercer dimensión, una tercer eje de análisis, sería qué tipo de Europa queremos. Hay una Europa integrada a gran velocidad bajo el liderazgo de la presidenta Ursula von der Leyen, que tiene la comisión más presidencialista de la historia, pero hay otra Europa dentro de nuestro sistema de Unión Europea que tiene a Hungría o tiene a Eslovaquia como cabeceras que están en ese nacional conservadurismo trumpista. Entonces, ¿de qué Europa me preguntas? Porque yo te podría añadir otras capas. La Europa de los Balcanes, a la que no le hacemos ningún caso, o los países que se han quedado fuera, o Moldavia, o países a los que no les hemos dado una respuesta sólida. Y, por supuesto, y concluyo con esta idea fuerza, la no respuesta, porque no la tengo, no me la preguntes, por favor, sobre qué hacer con Ucrania. Si la vamos a incorporar a la Unión Europea como socio de pleno derecho o si eso es una utopía. No me la preguntes, sí. Por favor. Sí, oye, fíjate que está muy interesante todo este escenario, Juan. Que quisiera hacer una última pregunta y va un poco en el sentido de lo que ya acabas de plantear hace un momento y antes, que es lo que estamos viendo es cómo se privilegia la seguritización también, ¿no? Y uno de los elementos que surgió a raíz sobre todo del ataque a Ucrania por parte de Rusia es que ha estado ahí gravitando el tema de las posibilidades de la proliferación nuclear, ¿no? En los países. Hace rato Nacho te
te planteaba el caso de la India, ¿no? Entonces, parece que ese es un nuevo ingrediente otra vez, ¿no? El tema de quién tiene potencial nuclear. De hecho, estamos viendo ahora negociaciones singulares, ¿no? Entre Estados Unidos e Irán a través de Omán, precisamente para ver si se puede frenar o que le pretenden frenar el programa nuclear iraní con la amenaza de Israel de atacar este programa, ¿no? Precisamente por sentirse agredidos o con riesgo. Eso es lo que te quiero preguntar un poco. ¿Qué papel está jugando otra vez esta figura de la proliferación nuclear? Es que tú fíjate lo que me estás preguntando, ¿no? Habíamos olvidado la disuasión nuclear, la habíamos borrado de los libros de estrategia porque dábamos por hecho que esto ya no estaba en la ecuación, ¿no? Y sin embargo, la guerra de Siria en 2014, 2011, 2014 y hasta este año, luego la guerra de Ucrania, pues nos ha permitido pensar que existen otras herramientas que se llaman misiles balísticos, que no son armas nucleares de gran potencia, pero que se pueden usar, que no es tan grave el impacto y por tanto pues se puede utilizar para según qué conflictos en según qué escenarios, ¿no? Y eso me lleva a pensar que la aparición de una tecnología más ágil, más barata, más eficiente, sumado a que el presidente Trump está dando pasos hacia atrás en la política de disuasión, hace que muchos actores se sientan inseguros. Y si están inseguros, lo normal es que compren seguridad a través de la tecnología nuclear. Tú has mencionado Irán, Israel, pero yo podría mencionar qué estarán pensando en este momento Japón, Corea del Sur o Taiwán respecto del apoyo de los Estados Unidos. Pues aquí se abre un escenario doble. O bien que ellos mismos proliferen y tengan su propio acceso a la tecnología, o bien que cambien de bando y decidan buscar seguridad en brazos de China. Es decir, tal es el impacto de esta falta de disuasión de la posguerra fría, ¿no? Si no hay disuasión, lo que hay es, bueno, pues compremos acceso cada vez más fuerte y más sólido para generar miedo a los vecinos y que esto sea mi garantía. Esto es una vuelta al realismo de los años 50, es una vuelta a Kennan, es una vuelta a todo lo que pensábamos que habíamos olvidado completamente y que estaba fuera de los libros de estrategia. Pero fíjate, Corea del Norte, Irán, Rusia, China, son países con una política exterior, yo voy a decir agresiva, y que entre ellos tienen buenas relaciones tecnológicas. Por tanto, la paradoja es que la falta de disuasión por parte de Estados Unidos, el debilitamiento de la OTAN, ese discurso a Ucrania de, bueno, si no eres capaz de pagar, pues búscate la vida, etcétera, en realidad no está generando miedo. Lo que está generando es que estos otros cuatro digan, bueno, podemos prestarnos ayuda mutua, sin fanatismo, pero con cierta capacidad. Podemos desarrollar alianzas de defensa tecnológica, podemos prestar ayuda al programa nuclear de Corea del Norte. Es decir, cada vez más actores con un acceso sólido a tecnología más competitiva, más barata, más ágil. Bueno, no estoy pintando un buen escenario, así que hazme una pregunta más alegre. No, bueno, José Luis, sin duda, te queremos agradecer esta aportación de lecturas que tienes sobre un tema que has estudiado durante mucho tiempo, que lo analizas de manera permanente. Y como apuntabas al comienzo del podcast, estamos inmersos en un caos y por lo tanto espero que no sea esta la primera y la última vez que estás por este programa. Pero por lo pronto, bueno, pues de nuevo, un placer haberte tenido por acá.